Buenas noches. Buenas noches, Madeline, Buenas noches, Miss. Victoria, Rocío, Kate, Lisbeth, Lía, Joana, Judith, Cristina, Dorita, Milagros, Pamela, Angelina, Inés, Dina, Leonor, Azumi, Giovanna, Yolanda. Muy buenas noches, chicas de la puntualidad. Un gusto volver a escuchar sus saludos y hoy vamos a compartir una nueva clase. ¿Ya? Vamos a compartir una nueva lección. Espero que las que puedan enciendan sus cámaras, las que no, porque están en lugares muy distantes, nos escuchen. Dejen de hacer las cosas de casa, respétense a ustedes mismas. Este es un horario de preparación profesional, así es que digan a sus hijitos, a sus esposos, sus mamitas, con quienes vivan, que no las interrumpan. Imaginen que están en un aula presencial, ¿ya? Vamos a empezar nuestra actividad el día de hoy. Justo, mire, pasa el que vende las paltas. Ya hacen un ruido. Muy bien. Vamos a empezar esta noche entonces con la siguiente actividad. Bien. Vamos a ver quién prendió su cámara. Uy, este salón está a oscuras. No hay. Gracias, Rocío. Gracias, Dina, por encender su cámara. Muestra de respeto. Muy bien, gracias. Gracias, Madeline. Muchas gracias. Ahora sí me siento que estoy acompañada. Entonces voy a apagar, voy a salir de las cámaras y vamos a empezar la actividad de hoy. Como siempre, primero agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar. Pero para no continuar, a ver, me van a disculpar un ratito, voy a colocar el PPT que lo tengo en el que se puede editar, ¿ya? Voy a sacar este PDF, disculpen un momento. Preferible porque vamos a escribir juntas un cuento, entonces ahí no lo vamos a poder trabajar. Vamos aquí, ¿dónde está? Aquí está. En la misma dirección. Descargar. Descargar. A ver, vamos a descargar. Aquí está. Subir. Este sí se puede editar, mover y hacer todas las cositas adicionales. Muy bien, ahora sí. Vamos a agradecerle a Papá Dios, pero una de ustedes va a leer la oración esta noche. ¿Quién quisiera leer? Yo, Miss. A ver. Ya, muy bien, te escuchamos. A ver. Te pido, Jesús, que estés en mi boca para ayudarme a decir siempre la verdad. Te pido, Jesús, que estés en mis oídos para ayudarme a escuchar siempre lo bueno. Te pido, Jesús, que estés en mis ojos para ayudarme a ver siempre el mundo lindo que has hecho. Te pido, Jesús, que estés te pido, Jesús, que estés en mis manos para ayudarme a hacer siempre lo correcto. Te pido, Jesús, que estés en mis pies para ayudarme a caminar siempre en tus caminos. Te pido, Jesús, que estés en mi corazón para ayudarme siempre a ser tu hijo. Jesús, te pido que estés en mi boca, mis oídos, mis ojos, mis manos, mis pies y mi corazón. Jesús, mi Señor y Salvador, te pido que estés en todo mi ser. Amén. Amén. Gracias, Rocío. Señor bendito, esta noche te queremos dar unos minutos de nuestra vida. Andamos siempre afanosas en el quehacer de la casa, en el quehacer de los hijos, en el quehacer del trabajo, en tantos quehaceres, Padre amado, de la vida eterna. Padre Santo, esta noche permítenos dedicarte esta pequeña oración y esta pequeña alabanza, Santo Padre Dios. Si tenemos aflicciones, dolores, enfermedades, libéranos, Señor, porque declaramos esta noche que estamos sanos y libres. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. El ruido de la palta de afuera. ¿Escuchan? Sí.
Sí, Miss. Me pone nerviosa. Ahorita se va a ir un ratito que se vaya el señor Paltero. Un rato. Trancó el paltero en la puerta de mi casa. Muy bien, es su forma de trabajo, ¿no? Es como en las mañanas yo voy de dueñas hasta más o menos Canta Callao con Bertelo, no sé si conocen, Canta Callao con Bertelo, entonces yo digo, que pase el carro, que pase, y el Señor se para en cada esquina, Dios santo, y se para y digo, que avance, después me pongo a reflexionar y digo, pero es parte de su trabajo. La responsable no es el señor que maneja, sino la responsable soy yo que salí 10 minutos tarde y tomé el carro ya muy tarde. Es igual que este señor que me hace reflexionar, el señor Paltero, ¿no? Estamos en unas cosas distintas haciendo y empieza la bulla, es parte de su trabajo, a pesar que hay contaminación auditiva, pero es parte de su trabajo. Entonces, que Dios bendiga también el trabajo de ellos. Muy bien, ahora sí, vamos a jugar con nuestra imaginación y vamos a crear un cuento pequeño, un cuento creativo, ¿ya? Vayamos pensando quién quiere participar de este cuento. A ver, voy a ver todas las manos levantadas que tengo aquí. Uy, muchísimas manitos, vamos. Gracias a Edith, René, que están con su camarita, gracias. Muy bien, vamos. Gregoria Espinosa. A ver, escuchamos tu cuento, Gregoria. Empieza del auto azul. Gregoria, Sí, me estaba con el audio apagado, misa. no te preocupes, a mí me ha pasado. Ya, misa. Había una vez un auto azul que viajaban mi abuelita y mi abuelito que se iban a visitar a sus hijos en una casita muy hermosa que quedaba lejos de la ciudad. Y ahí cuando llegaron encontraron a su nieto que estaba muy feliz por haber ido los abuelitos a visitarle. Muy bien, bravo, Gregoria. Muy bien. A ver, ¿quién más, manitas? Gracias, Gregoria. Ya mis Morelia. Ya no puede ser igual. A ver, vamos, Morelia. Morelia. Morelia a la 1. Morelia a las 2. ¿Nada? Marianela. Marianela, te escuchamos. Ya te escuchamos, Marianela. Bien. Había un niño muy feliz. Mis buenas noches. Por favor, no Marianela interrumpir. está. Sí. Miss, por favor, que no interrumpa. Mis buenas noches. ¿Se escucha? Sí, tu internet está un poco lento, hija. Deja que Mis... Marianela trabaje. Marianela está interviniendo, ¿Se discúlpame. escucha mi cita? Sí, Ay, pero está trabajando Marianela un rato, por favor. ¿ya? ¿Puedo Ya empezar? creo. Sí. Ya. Había un niño que se llamaba Luis. Él era muy feliz de tener unos abuelitos que lo querían mucho, lo amaban. Y ellos tenían una casa muy bonita de colores. Y a la vez también tenían un auto. Y cada vez que él los iba a visitar, los abuelitos siempre lo llevaban a pasear. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Muy bien, Marianela, gracias. ¿Alguien más? A ver. Gracias, Marianela. Edith y Carmen. Y terminamos con Carmen. Edith. Buenas noches, Miss. Bueno. Pepito era un niño muy contento y muy feliz todos los fines de semana.
sabía que tenía que ir a visitar a sus abuelos. Entonces, él todos los días, el fin de semana se levantaba muy tempranito, muy contento. Iba a la carrera, al auto, a arreglar sus cosas, todo porque se iba fin de semana donde sus abuelitos. A él le gustaba visitar a sus abuelitos porque sus abuelitos le contaban muchos cuentos, historias, y a él le gustaba eso, Miss. Muchas gracias. Muy bien, Edith, gracias, muy bien. Ya, aquí terminamos con Carmencita. Buenas noches, un gusto. Qué gusto. Había un niño llamado Pedrito. Tenía una casita de colores, ¿no? Y lo visitaba sus abuelitos, ¿no? Los fines de semana, los abuelitos iban en su auto, ¿no? Y salían con el niño, pues, ¿no? A hacer su paseo. Muy bien, gracias, muy bien. Entonces, estas imágenes nos ayudan a desarrollar nuestra creatividad, ¿no? A estimular aquella zona creativa que a veces está dormilona, que no se activa. Y algunas han empezado de izquierda a derecha, como corresponde en la lectura de imágenes. Algunas han empezado de abajo y por diferentes lugares se han paseado para detallar la historia, ¿no? Para podernos brindar una historia. Ambas son válidas, pero cuando tenemos imágenes es preferible hacer la lectura de izquierda a derecha, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a reflexionar juntas con este pequeño texto. Vamos a analizar este texto que lo he encontrado en un artículo científico y me parece muy interesante leerlo y comprender de qué se trata. A ver, ¿quién de nuestras compañeras lo puede leer? Yo, Miss. ¿Quién? A ver, vamos a ver quién es yo. Vamos. Yo, Carmen. Nene ya trabajó. A ver, Daisy. Miss, buenas noches. ¿Cuál de las Daisys, Miss? La que había levantado la manito. Yo, Miss. Yo, Miss. Y a ver, y ya. Ya. ¿Tengo que leerlo, Miss? Sí. Ya. Analizamos el texto. Los cuentos infantiles impulsan la construcción de esquemas de conocimiento que ayudan en la creación de una serie de expectativas estables en los resultados de las historias transmitidas. Los buenos, buenas, los, as, malos y malas. Este tipo de adquisición se realiza en torno a los 3 a 6 años y les permite elaborar su yo y las consecuencias de su comportamiento, por lo que es un material transmisor de cultura, utilizado de forma didáctica para potenciar los esquemas de conocimiento. La adquisición del lenguaje como instrumento de mediación social, que necesita la interiorización de significados en un contexto común y estable que permite más adelante introducir la escritura. Los libros infantiles participan igualmente en el proceso de interiorización del conocimiento, no solo de los objetos, sino también de lo que la sociedad considera correcto o incorrecto, es decir, de su significado social. Un aprendizaje de normas y de valores sociales que se adquiere a edades tempranas si el contexto en el que se mueve es el adecuado. Además, la mediación de las personas adultas en la transmisión de los conocimientos del cuento facilita el aprendizaje al acelerar el estudio evolutivo de comprensión de quien está escuchando más del que se produce cuando ese proceso se da en solitario. Muy bien, a ver, hemos comprendido el texto. ¿Lo volvemos a leer? ¿Sí? A ver, vamos a hacer una segunda lectura. Les voy a leer con detenimiento, despacio, y vamos a hacer un esfuerzo de poder comprender un poco más allá de, porque aquí hay muchas palabras nuevas, muchos conceptos nuevos, ¿ya? Que quizás no lo hemos escuchado antes. Vamos, escuchen, atentas porque voy a llamar al azar. Los cuentos infantiles impulsan la construcción de esquemas de conocimiento que ayudan en la creación de una serie de expectativas estables en los resultados de las historias transmitidas, los buenos, buenas, los malos, las malas, los malos.
Este tipo de adquisición se realiza en torno a los 3 a 6 años y les permite elaborar su yo y las consecuencias de su comportamiento, por lo que es un material transmisor de cultura, utilizado de forma didáctica para potenciar los esquemas de conocimientos, la adquisición del lenguaje como instrumento de mediación social, que necesita la interiorización de significados en un contexto común y estable, y que permite más adelante introducir la escritura. Los libros infantiles participan igualmente en el proceso de interiorización del conocimiento, no solo de los objetos, sino también de lo que la sociedad considera correcto o incorrecto, es decir, de un significado social, un aprendizaje de normas y de valores sociales que se adquieren a edades tempranas, si el contexto en el que se mueve es el adecuado. Además, la mediación de las personas adultas en la transmisión de los contenidos del cuento facilita el aprendizaje al acelerar el estadio evolutivo de comprensión de quién está escuchando más del que se produce cuando ese proceso se da en solitario. ¿Qué entendimos? Voy a llamar. A ver, ¿quién quiere participar primero de forma voluntaria para no ser muy estricta, digamos? A ver, muy bien. Acá tengo dos. René y luego Katy. A ver, René. Katy. ¿Estamos escuchando? Katy o René. Katy, René, Daisy, Guaraca. Misita, buenas noches. Disculpe, le habla Katy. Muy bien, Katy. A ver, ¿qué hemos entendido, Katita? Misita, lo que yo llegué a comprender es que los niños mediante el cuento, ellos pueden, como, ay, de verdad, que ellos pueden ir aprendiendo nuestras culturas, que mediante el cuento se Ujú, estimula el lenguaje a los niños, ¿no? Son motivados a que ellos puedan ir aprendiendo a comunicarse. Y también les mm, ayuda a relacionarse con su entorno. A Aló, relacionarse con el profesor. A ver, muy bien. ajá, Miren lo que dice sí, Katy. Muy bien, a ver, ¿quién gracias. apoya a lo que nos dice Katy? Gracias, Katy. Muy bien, Aurelia. Buenas noches, Miss. Hola, Aurelia. Miss, buenas noches. Para contestar de acuerdo al tema, yo lo he entendido que los niños de 3 años pueden ir, relacionándose, de acuerdo a la persona de su entorno. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho y estoy atenta. Ay, a Miss, como le vuelvo a repetir, los niños de 3 a 6 años pueden ir relacionándose con las personas de su entorno. Ujú, muy bien. También les enseña la motivación. Ya, muy bien. Motivación, comprendimiento, comportamiento. Comprensión. Sí, Miss. Muy bien, gracias. Gracias, Edith, Miss. Edith. Los cuentos infantiles no desempeñan un rol muy importante en el desarrollo de los niños porque ellos mediante ellos van captando historias, cuentos, ellos lo adecúan a su imaginación, lo van adecuando, ¿no? Por ejemplo, a veces los abuelitos o escuchamos historias de otras personas, ¿no? Y ellos ya lo van adecuando a su imaginación. Y son, imagínense, a veces hasta los mismos cuentos que nosotros le leemos a los niños desde el vientre, ellos cuando nacen ya ellos van captando la idea, ¿no? E incluso ellos, por ejemplo, ¿no? Eh, a una edad ya de 5 o 7 años, recuerdan aún esos cuentos que les contábamos cuando eran niños, ¿no? Y es muy importante porque también ayuda al desarrollo sensorial, ¿no? Motor, ¿por qué? Porque el niño aprende a desenvolverse, aprende a hacer
¿qué le digo? No, él mismo a desempeñar un papel de que él va, como que dice, a soltarse solo. Gracias, Muy Miss. bien, gracias, Edith. Marianela. Sí, pude entender también que en la mitad de la lectura decía que la lectura infantil ayuda a que el niño tenga mayor conocimiento y sobre todo a un buen desenvolvimiento social. Y aparte que le facilita el aprendizaje. Eso es, Luis. Muy bien. ¿Alguien más quisiera opinar algo? A ver, pero puede participar, pero yo no voy a abrir las cámaras. A ver, Yo, Miss Betty, mire, a ver, Betty. cuando nosotros Lo que le dice el contamos documento, ¿ah? un cuento Ya. al niño, sí, lo que él va a aprender, lo que le va a retener es el mensaje, ¿no? Y lo va a reflejar en su vida diaria también, eso es lo que estoy entendiendo aquí. Porque si le cuento un cuento sobre, por ejemplo, un personaje que se lava las manitos y él también va a sentirse motivado a hacer, ¿no? A agregar esos valores en su vida, como nos menciona acá en el texto. Eso mismo quería opinar. Muy bien, Betty. Muy bien, muy bien. Los cuentos, ¿alguien más aparte de Betty? Betty nos ha dado algo muy importante, lo que ha podido comprender tal cual dice el texto. Y también nuestras compañeras lo hicieron. ¿Ya? A ver, ¿alguien más quisiera opinar? Ya, ahí quedamos entonces. Miren lo que nos dice, ¿no? Los cuentos ayudan a la construcción de esquemas de conocimientos. Mientras más cuentos, no tengo acá ninguno, mientras más cuentos lea uno, el niño lea, o mientras más cuentos le lea papá y mamá, van a ayudar a llevar esa información aquí a su esquema, aquí a su cerebro, dentro de su cerebro. Va a tener mayor información del mundo y de las cosas que le rodean. Es como nosotras las adultas. Mientras más leemos el material, mientras más leemos libros, mientras más leemos temas sobre nuestra formación profesional, más cosas vamos a llenar aquí en nuestro esquema, en nuestros conocimientos, y ello nos va a ayudar a poder resolver situaciones en la vida diaria. Si nosotros no le leemos los cuentos a los niños o ellos no leen de por sí, ¿qué esquemas van a tener aquí adentro? Por eso hay veces entre comillas, se sataniza la escuela privada, porque la escuela privada no tiene tiempo para leer cuentos, porque toda la mañana la primaria, en la privada, en el inicial privado está el que transcribe y escribe y escribe y escribe, o si no, números y números y sumas, pero no hay lectura, no hay análisis de cuentos, no hay reflexión del cuento. Entonces, ¿qué es lo que están llevando aquí a su cabecita? Cuando uno lee, puede desarrollar preguntas, puede resolver situaciones. Oye, esa lisura, por favor, apaguen su audio. Puede desarrollar conocimientos y puede resolver situaciones. Además, dice, ¿no? Que hay historias, que hay cuentos, que hay narraciones donde se habla de los malos, de los buenos, ¿no? Malos como el lobo, buenos como la caperucita, malos como ¿quién? La liebre, ¿cómo es este? La liebre y la tortuga, ¿no? Como la liebre viva y astuta, y como la tortuga que tuvo su tiempo para descansar, pero fue perezosa, pero por su habilidad llegó a ganar en la meta. Entonces, el niño adquiere con la lectura diversos personajes buenos, malos, vanidosos, egoístas, honrados y tantas otras situaciones que los va incorporando a su ser. Dice eso el material, lo incorpora a su ser. Y de acuerdo a esa incorporación y más lo que papá y mamá le enseñan en casa, él va a poder distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Entonces el niño va a ir aprendiendo, ¿qué dice? Reglas, normas y valores sociales que se adquieren a estas edades. ¿Por qué van los niños al nivel inicial? ¿Por qué me desespero yo que en inicial lean, escriban? ¿Por qué los papás nos exigen y muchas maestras tienen miedo y dicen, ya señor, no se preocupe, va a salir leyendo y escribiendo? ¿Por qué? ¿Por qué hacen estas cosas con los niños? Y dice aquí bien claro que los niños adquieren normas y valores sociales a edades muy tempranas.
se trabaja acuerdos y normas para que ellos lo vayan interiorizando y que cuando vayan a la primaria y la secundaria sepan qué es lo bueno y es lo malo. Entonces los cuentos nos permiten comprender la cultura. Por ejemplo, aquí en Lima, allá en el campo, por ejemplo, es malo romper una hoja. Está dentro de sus valores, las hojas de las plantas, o pisar una chacra de un vecino, ¿no? Pero aquí en Lima, la gente cruza el césped, pisa el parque, ni es malo ni es bueno, no sabe qué es. Y a veces dejan que los pisen. Entonces, para otras culturas hay cosas que son negativas, pero para otras son positivas. Entonces, también el niño aprende de acuerdo a su contexto cultural. Entonces, miren cuán importantes son los cuentos, las lecturas, las historias, las fábulas, etc. de diversidad de lecturas que existen. ¿Alguien que quisiera hablar? Yo le quería decir, ¿no? Por ejemplo, que cada cuento tiene un mensaje, una moraleja, ¿no? Que más que a veces que se nos quede la lectura del cuento, se nos queda lo que es el mensaje, lo que nos quiere dar a entender, ¿no es cierto? Ujú. Muy bien, entonces algunos cuentos terminan en algún mensaje, ¿no? Pero las moralejas no se hacen en los cuentos. Las moralejas, ¿dónde van? Debajo del término de las Fábulas. No, fábulas, de las por ejemplo, en el cuento de Pinocho, ¿no? O sea, ¿por qué Pinocho le pasó esto? Por desobediente, por mentiroso, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, nosotros así ya vamos explicándole a los niños, y más que todo eso es lo que se les va quedando a los niños, ¿no? Ujú, muy bien. Entonces también es muy importante, Edith, contextualizar los cuentos, porque recuerden que Pinocho no existen muñecos de madera, ¿no? Es bonito, es fantasioso, pero estos cuentos de Pinocho hay que contextualizar al medio. Por ejemplo, ya dejando de hablar de Pinocho, sino de otra acción, por ejemplo, hay niños que son muy violentos, ¿no? Que todo lo resuelven con golpes. Entonces nosotros podemos crear un cuento en el cual el personaje es el niño, pero con otro nombre, con el fin de que el niño pueda escuchar y pueda darse cuenta que sus acciones son parecidas al personaje del cuento y que al final este personaje del cuento que yo he inventado termina siendo una persona buena, una persona democrática, una persona saludable. Entonces el niño también va incorporando en su yo ese personaje que ha escuchado de su mismo. Entonces los cuentos son importantes, no solamente hay que contar los cuentos tradicionales, Caperucita, Blancanieves, los 7 enanos, sino hay que adaptar, hay que contextualizar los cuentos. Ahora vamos a leer esto, algo interesante, mire. ¿Quién quiere leer? Claro y fuerte para que podamos comprender. A ver, voy a ponerlo más arriba ya. Espérese. Ya, ahora sí, aquí está más grande. Vamos, te escuchamos. El artículo para leer al pato Donald de Ariel Dorfman y Armand Materlat ilustra la definición de cuento infantil. Ellos indican cómo la genealogía del cuento a través de la conformación de la familia menciona con claridad cada personaje y de qué manera interactúa con sus compañeros de ficción. En estas historias cortas, la ausencia de los padres es evidente en toda la trama. Nadie ama a nadie y tampoco se incluye. ¿Qué pasó? Miss, un ratito. Incluye ninguna acción cariñosa o leal hacia otro ser humano. La consecuencia única, la única relación establecida sea de carácter monetario
es preciso reconocer cómo, en cierta medida, la familia es un agente educativo esencial que consolida la formación en valores y principios. Aprendizaje que constituye al individuo en un sujeto integral de derechos. Ahora veamos el caso que presenta Disney. A ver, ¿qué podríamos comprender de este pequeño texto? Y si no hemos entendido muy bien la lecturita, miremos la imagen que está al lado derecho. ¿Alguna vez alguien ha visto esta historia? En los cómics, en la tele. MacPato. ¿De qué se trata? MacPato. MacPato. ¿Y este personaje, quién es MacPato? Recuerden, las que han visto. Era un pato millonario. Era un pato millonario, ¿no? Avaro. Avaro. Que solo pensaba en él mismo y que prácticamente para él no tenía importancia lo que es la familia o los amigos. Ujú. Tenía también además 3 nietitos, ¿verdad? 3 patitos. Y no se ve nunca la mamá de estos niños. Se aprecia al pato y se aprecia algunas veces a papá. Y los niños siempre andan solos, cruzan la calle solos, caminan solos por la calle, hacen aventuras solos por la calle sin ninguna dirección de nadie. Y MacPato siempre está preocupado en llenar sus arcas, en ser poco dadivoso. Miren esa situación, este cuento. Esos cuentos, estas historias, se van a la tele, ¿no? Están en la tele. Y muchos niños son espectadores de estas historias. Muchos. Que ven y observan sin la compañía de un adulto. Entonces, el niño, muchas veces, por ser niño, va interiorizando estas imágenes, estas situaciones, y cree ser MacPato, imita a MacPato. Es como los dibujitos de la tele, ¿no? Esos dibujitos violentos de Dragon Ball Z y no sé qué más hay. Y el niño ve, observa y se siente parte de él y todo el día está jame, jame, ja, fan, fan, golpe y golpe. Llega al colegio solamente a golpear porque así lo ha interiorizado de tanto ver el mismo dibujo, una historia que no tiene límites, donde no hay una familia que lo constituya, no hay un padre o una madre que le diga se obedece. Miren, imagínense cuántas cosas favorecen y desfavorecen muchas historias animadas o cuentos para niños. A ver, ¿quién quiere participar? Muy interesante. Yo, A ver, Daisy. Hablando también de los dibujos animados, hay dibujos que trabajan de manera subliminalmente con los niños. A veces no lo podemos, vemos que un dibujito es bueno, pensamos que está de manera educada, pero si miramos las cosas con mucha más atención, a veces nos damos cuenta que no es así. Por ejemplo, yo tuve un caso con mi hija en el que ella siempre le gustaba ver la Peppa Pig. Y yo decía, pues está bien, porque es una niña que le gusta compartir con su hermano, pasa en familia, juega con sus amigos, no es mala, no roba y esas cosas. Pero de ahí la profesora me dice, la Peppa Pig no es bueno. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, si tú te das cuenta, la Peppa Pig es una niña que sí, comparte con todos, obviamente no roba, no pega, pero es una niña que le gusta llamar la atención y que ella solamente quiere ser el centro de atención y que a veces no es empática, sino más piensa en sí misma y siempre quiere ser la mejor encima de todos y no acepta que alguien sea mejor que ella. Y hay muchos dibujitos de esa manera que también influyen en el crecimiento de los niños, y más que todo que es ahora de 3 a 6 años, y hasta más pequeñitos que lo miran, y a medida ya van creciendo con ese mensaje que ellos reciben, ¿no? Y es por eso que ahora en la actualidad creo que los dibujitos hay que siempre analizarlos bien para que nuestros niños puedan verlo. Muy bien, Daisy. No hay que confundir cuentos por tele que cuentos elaborados y creados por la maestra. Cuentos que la maestra lee, cuentos que la maestra y el padre acompañan, ¿no? Que es diferente, ¿no? Mi hijo sí ve cuentos, pero ¿dónde los ve? En la tele. Yo sí hago cuentos, dice la maestra, pero ¿dónde los realiza? La tele, como es lo más fácil, tele, cuento, y después de que observa, recién hace las preguntas. Entonces, confundimos la competencia. A ver, ¿dónde está Saraí? Vamos a escuchar a Saraí Aroni.
Saraí. Levantó su mano Saraí. Betty Sánchez. A ver, Saraí. Parece que está mal tu internet, Soy Saraí. Saraí. Ahí Miss, está, ya, esa muy parte bien, de esos Saraí. dibujos vi porque... Miss, ¿me escucha? Sí. Miss, sí, yo vi en esos casos así, en esos dibujos. Por ejemplo, mío, mi sobrina miraba así dibujos y miedo a la oscuridad. En ahí y a la oscuridad. Y ahora dibujo, ya no le dejamos ver porque dice ahí hay cucu, ahí está la Llorona, con eso se asusta. Ujú. Entonces, hasta inclusive, ¿no? Hay muñecos en fiestas infantiles que son muy, muy simpáticos, pero hay muñecos en fiestas infantiles que son horrorosos y los niños imitan. Entonces, los niños son muy susceptibles de captar todo. Si alguien tiene niños pequeños, por ejemplo, recuerden cuando se van al parque o al mercado. Ustedes los llevan de la mano al mercado, ustedes están preocupados en el mercado, en lo que van a comprar, pero el niño caminando de tu mano, crees que está igual que tú, dirigiéndose al mercado, está en la expectativa del mercado. No, lo que no viste tú, lo vio él. Vio una hormiga y te enseña, mamá, mira, y vio que se cayó algo, mamá, mira. Entonces, ellos son muy espectadores, o sea, están al, al milímetro de cualquier cosa que puedan encontrar. Entonces, ellos captan toda la información que reciben. Por eso en la actualidad, y muchos, no sé si ustedes ya serán, muchos de ustedes que trabajarán en la escuela como auxiliares, como docentes, sabrán y habrán visto que hay muchos niños que están cargados de mucha violencia, no solamente violencia física, sino también de violencia verbal. Y su mamá dice, yo no le pego, yo no le toco. Claro, no le pegas, no le tocas, pero le das pues información violenta, que es peor. Entonces, hay mucha mala información y un mal vocabulario, un mal léxico. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí vamos a trabajar, pues, ¿qué son los cuentos? ¿No? Entonces, a partir de estas situaciones que nos hacen reflexionar, nos hacen ver que hay cuentos, historias y dibujos que no corresponden a la edad, que tergiversan el crecimiento natural de un niño, entonces nosotras las maestras tenemos que saber elaborar cuentos, contextualizar los cuentos. Y entonces, ¿qué será un cuento, por ejemplo, para mi amiga Edith, que tiene la mano siempre levantadita, nos va a leer qué es el cuento? Y solamente esta noche está Edith, Saraí, Aurelia, Betty, Daisy y Marianela. El resto no sé si existen o están solamente ahí sentaditos. Participen. Ahí está Rocío. Vamos a darle a Rocío. Rocío, por favor, haznos la lectura de este PPT. Hola, Rocío, por favor, Miss, Rocío. ya, Miss. El cuento, uy, un ratito. Ya. El cuento es una narración breve creada por uno o varios personajes, basada en hechos reales o imaginarios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y por tanto fácil de entender. Muy bien, Rocío. Entonces nos dice que el cuento es una narración muy breve, de 5 a 6 hojas como mínimo, de acuerdo a la edad, ¿no? Los niños de 2, de 3, de 4 y de 5 años. Dependerá de la edad para que sea más extensa. Tiene uno o varios personajes los cuentos. Está basado en hechos reales o imaginarios o ficticios. Si son hechos reales, les dije, es un niño muy inquieto, muy hiperactivo, hago un cuento, pero sin el nombre de él, sino con otro nombre. Un cuento real, una niña que siempre bota los desperdicios de sus loncheras al piso. Hago el cuento sin el nombre de ella, pero en una situación real. Imaginario, me invento que el aula está llena de pequeños príncipes azules y que existe un hada muy alta, muy grande, que siempre los visita, ¿no? Combino la ficción con la realidad. Y además,
los personajes de los cuentos son grupos reducidos, no puede haber más de 10, 12 personajes porque el niño se equivoca, ¿no? Se equivoca y ya pierde la atención y la orientación del cuento. Entonces tienen que ser pocos personajes en estas historias. Y el argumento tiene que ser muy sencillo, muy corto, de acuerdo a su edad y de acuerdo también al nivel de abstracción que tengan, ¿no? Porque la maestra conoce su aula y sabe qué cuentos sus niños lo pueden comprender y qué cuentos aún no lo pueden entender. ¿Ya? Entonces, los cuentos son muy importantes para desarrollar la inteligencia, la creatividad, el yo del niño. Además, los cuentos se hacen de manera breve, con pocos personajes, de forma sencilla. Esas son las características de un cuento. Ahora, ¿de dónde aparecen los cuentos, Miss? ¿Qué pasó? ¿De dónde usted me dice que hay cuentos? En sus orígenes, los cuentos eran parte de las tradiciones y fábulas populares de la sociedad, es decir, los pueblitos tenían historias, pequeñas fábulas que se transmitían de generación en generación. Y a partir de ello, pues, nacen los cuentos. Eran transmitidos principalmente por vía oral, por lo tanto, sufrían modificaciones por el tiempo, ¿no? Se va tergiversando, aumentando. Estas fábulas y cuentos relataban hechos que tocaban temas que compartían los habitantes. De ese modo, cobraban importancia los valores culturales que sostiene una sociedad, ¿no? Estos cuentos con ciertos rasgos de los valores de ese pueblo. Por ejemplo, si hablamos de la leyenda de Manco Cápac y Mamaogio, esta leyenda, saben que que se desarrolló de forma oral, ¿no? Y que fue pasado de generación en generación, que hasta hoy lo conocemos. Y además, esta leyenda de Manco Cápac y Mamaogio no se sabe si es pues ficticio o real. El hecho es que existió en la oralidad de un pueblo. Pero esta leyenda tiene características donde nos muestran a nosotros, hombres y mujeres, el valor y la importancia del trabajo. ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Qué debe hacer la mujer? ¿Cómo trabaja el hombre? ¿Cómo trabaja la mujer para que esa sociedad sea mucho más grande? Y que siempre hay alguien superior al hombre y a la mujer que cuida de ellos, ¿no? Y para ese tiempo, pues, el Señor Sol. Entonces, toda historia, toda leyenda, toda narración, todo cuento de un pueblo nunca va a perder sus valores y sus costumbres, ¿ya? Entonces, siempre están asociados a sus tradiciones culturales. Los cuentos sirven para transmitir de generación en generación los valores culturales, especialmente para introducir a los más jóvenes y niños en la sociedad. Miren, el origen en los albores de la humanidad. Los cuentos más antiguos de los que se tiene noticia tienen su origen en el Oriente, en Egipto. En Egipto. Historia, por ejemplo, del Sinué hace 1800 años, antes del Papa Dios, antes del Jesucristo. También en la India hay un conjunto de libros, un conjunto de cuentos, que es el Panchatantra. Panchatantra, ¿ya? Es una colección de fábulas de animalitos compilados en sánscrito en el siglo III antes de Cristo por Pandit Vishu. Este señor los cogió de esta recopilación oral e hizo esta compilación de escritos o de pequeños cuentos. Entonces, estos orígenes lo tienen en la India. Por ejemplo, uno de ellos es este, que está en ese Panchatantra, que es de origen hindú. ¿Quién puede leer esta linda historia? El león y la liebre. Yo, Miss. ¿Quién es yo? A ver, que no veo de acá. ¿Quién es yo? ¿Quién dijo yo? ¿Su nombre, María? Oh, no escucho. Aquí tiene que Saraí. tener. Saraí ya Saraí. participó. Vamos a darle tiempo, vamos a darle oportunidad a Sarit, ¿ya? Sarit, te escuchamos. Ya, misita, buenas noches. Buenas noches. A ver, en una montaña llamada Mandara había un león nombrado Durdanta. Dicho león se entretenía en hacer una continua matanza de
animales. Estos se unieron y lo enviaron representaciones. Señor, le dijeron, ¿por qué Perdón, Miss, casi no lo puedo leer. Muy pequeñito, voy a agrandarla ya. A ver, un poquito, Yo un no sé ratito. por qué ven a ver, celulares seguro, ¿no? Muy chiquito, ya, vamos. Sí, ¿Estás sí, en la Miss. calle? Sí, en un ratito. Ya, vamos. Ya. Estos se unieron y lo enviaron representaciones. Señor, le dijeron, ¿por qué destruís así a todos los animales? Todos los días os enviaremos nosotros para que os alimentéis. Y así fue. El león a partir de entonces devoró todos los días a uno de aquellos animales. Cierto día, una liebre vieja a la que le llegó el turno de servir de pitanza, se dijo para sus adentros: no se obedece más que aquel a quien se teme, y eso para conservar la vida. Si debo morir, si debo morir de... Oh, mismo alcanzo a ver. Estamos en el celular, pues. Es bien complejo. Sí. Vamos a escuchar a Luna Flor de Lis. Miren, cuando nosotros hacemos una lectura le tenemos que dar la entonación. Yo sé que no somos ni la que habla, pues una gran lectora de cuentos, pero debemos darle la entonación que corresponde y respetar los signos de puntuación, porque ustedes van a leer también a niños, ¿ya? Vamos a escuchar a Luna Flor. En una montaña. Te escuchamos, Miss, Luna. buenas noches. Te escuchamos, buenas noches. Miss, ¿me decías la pregunta? No, la lectura. Ah, ya. Desde el inicio. Por supuesto. Ya. El león y la liebre. En una montaña llamado Mandara, había un león nombrado Durdanta. Dicho león se entretenía en hacer una continua matanza de animales. Estos se unieron y le enviaron Ay, Miss, ¿puede mover su mouse? Es que no logro ver cómo está con el celular. Le enviaron representaciones. Señor, le dijeron, ¿por qué destruís así a todos los animales? Todos los días os enviaremos a uno de nosotros para que os alimentéis. Y así fue el león. A partir de entonces devoró todos los días a uno de aquellos animales. Cierto día, una liebre vieja, a la que le llegó el turno de servir de pitanza, se dijo para sus adentros: no se obedece más que aquel quien se teme, y eso para conservar la vida. Si debo morir, ¿de qué me va a servir el demostrar sumisión al león? Voy pues a tomarme tiempo excesivo para llegar hasta él. No me puedo costar más que la vida, y esa la he de perder. Así habré pasado mis últimos momentos completamente desligada de las cosas de aquí. Se puso en marcha, aunque fue deteniéndose por el camino aquí y allá para masticar algunas sabrosas raíces. Por fin llegó a donde estaba el león, y que tenía hambre, le dijo colérico en cuanto la vio: ¿por qué vienes tan tarde? No es mía la culpa, respondió la liebre.
he sido detenida en el camino y retenida a la fuerza por otro león, al que he jurado volver a su lado, y vengo a decírselo a vuestra majestad. Llévame pronto, dijo furioso el león. Cerca de ese vibrón que desconocen que soy todopoderoso, la liebre condujo a Durdanta junto a un pozo profundo. Allí le dijo: mirad, señor, el atrevido está en el hondo de su antro. Y mostró al león su propia imagen reflejada en el agua del pozo. El león, hinchado de orgullo, no pudo dominar su cólera y, queriendo aplastar a su rival, se precipitó dentro del pozo, en donde encontró la muerte, lo cual prueba la inteligencia aventaja a la fuerza. La fuerza desprovista de inteligencia no sirve de nada. Miss, terminé de leer. Muy bien. ¿Qué entendimos? Bueno, yo le explico lo que entendí, Miss. A ver, si tú deseas. Ya. Bueno, a lo que yo he entendido, más que todo en la última parte, ¿no? Donde es la enseñanza o la moraleja. A veces, quizás las personas adultas, porque actuamos pensando que por nuestra fuerza o por el poder que uno tiene, actuamos así como brutos, ¿no? Disculpando la palabra, y ahí viene alguien que es más inteligente y en silencio observa y trata de resolver los problemas, ¿no? Es algo así acá León, que según él, pues no, él era el dueño de todo ese sitio y los tenía que comer. Entonces la liebre que ya está pensando, si igual voy a morir, ya pues, ¿no? Ha ido pensando todo el camino. Y él como ha actuado así en su cólera, ya él mismo se ha matado. Muy bien, gracias, hija. Muy bien, ¿no? Ya, gracias, Miss. Muy bien. ¿Cómo demuestra? Dice que la inteligencia aventaja la fuerza. Y a veces por nuestro orgullo, nuestra ira, no nos detenemos a pensar. No nos detenemos a pensar si mi actuación va a ser para mi mal o para mi bien. Y seguimos en la lucha, seguimos peleando. ¿Y para qué? Nos va mal, ¿no? A veces por eso se dice, no, la violencia genera más violencia, la cólera genera más cólera. Así es que mejor te paras, respiras y piensas un rato para seguir continuando en esa lucha o en esa batalla, ¿ya? Les cuento así cosas chiquitas de un padre de familia, una madre de familia. Tiene 2 hijos, la señora, y ahora el hombre nuevamente, ya se había ido de casa, nuevamente regresó, le engañó, y en ese lapso que ha vuelto con ella, le ha hecho un nuevo bebé. Y el hombre se fue nuevamente con la otra señora con la que vivía. Y la dejaba embarazada. Y es triste. Entonces ella, en su coraje, en su ira, ¿qué hace? Escribe en las redes sociales todo su cólera, su dolor, su ira, todo. Y ahora ella está denunciándole por alimentos al hombre, ¿no? Pero tontamente ella salió perdiendo porque el hombre le está denunciando ahora por acoso, por hostigamiento, por violencia contra la persona, porque le está haciendo un juicio al hombre, porque la mujer no se ha detenido a pensar. Su cólera ha sido más. Es como esta historia. Entonces nosotros también a nuestros niños, ¿qué le podríamos decir? Que muchas veces la cólera, su ira, no va a ayudar a resolver sus problemas cuando necesita un juguete, ¿verdad? Quiere el juguete y quiere el juguete y no se detiene y lo primero que hace es golpear, lastimar. Entonces,
hay que a los niños también enseñarles a respirar y a detenerse y pensar para solucionar un problema. ¿Ya? Entonces, entonces para que el niño pueda reflexionar, también nosotros tenemos que elaborar historias y cuentos que lo ayuden, ¿no? Como esta historia del león y la liebre, que fue escrita, miren, no fue escrita hace poco, sino fue escrita, dice, en el siglo III antes de Cristo. Y esta situación de valores, esta situación de normas, se ha popularizado en la India, ¿ya? Entonces, si nosotros necesitamos hacer cuentos para que el niño pueda reflexionar sobre su acción, el adulto puede reflexionar, nosotros tenemos que conocer las partes de un cuento. No es tampoco hacer y elaborar cuentos por elaborar, sino que el cuento tiene sus partes, como por ejemplo la introducción, el nudo y el desenlace. Chicas, un ratito, deme solamente un minuto. Arriba vienen otros niños. Un ratito, por favor, disculpen. Muy bien, entonces las partes de un cuento son el inicio o la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Ya? ¿Y de qué se trata la introducción? La introducción es la primera parte del cuerpo de un cuento. En esta primera parte se hacen preguntas, por ejemplo, ¿cuándo sucede la historia, época o tiempo? ¿Dónde sucede la historia? El lugar. ¿Quiénes o quiénes van a ser los personajes o protagonistas del cuento? Siempre se empieza con había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, hace mucho tiempo. Por ejemplo, vamos a preguntar a nuestra amiguita Felicia, ¿cómo empezaría usted la historia de un cuento con alguna de estas frases que le he mencionado? A ver, Felicia, ¿cómo empezaría usted un cuento con alguna de esas frases que hemos empezado, que hemos mencionado? Creo que están levantadas las manos, pero se han ido. A ver, Felicia, cuéntame. ¿Cómo dice Miss? ¿De qué estábamos hablando, Felicia? De esto de los cuentos, Miss. Ya, pero ¿qué más estábamos hablando luego? Del cuento de Ya ve. A ver, Arixa Ramírez Landa, ¿cómo podríamos empezar un cuento con alguna de estas frases? Había una vez una niña muy linda que vivía en un lugar muy lejano, lejos en el Muy bosque. bien. Muy bien, Arixa, 20, carita feliz. A ver, René, en un lugar muy lejano. René, ¿cómo haría usted el inicio de un cuento con la segunda frase? Ya lo dijo nuestra amiguita con había una vez. ¿Usted? ¿René? No, tu audio está apagado, hija. Tu audio, René, tu audio. No, parece que tu audio está mal logrado. Sí, está apagado tu audio, René. A ver, trata de arreglarlo. Yolanda Amelia, con la segunda frase, Yolanda.
Buenas noches, Miss. Buenas noches, Yolanda. Érase una vez en aquel lugar una niña que vivía con sus abuelitos, que siempre salía a pasear, a cuidar o a jugar con los animalitos de ese Ya, lugar. muy bien, Gracias, gracias. Miss. Ahora mi amiga Susana Montalvo, con hace mucho tiempo. Susana Montalvo. Susana Montalvo. Dejó las manos levantaditas. Gregoria Espinosa. Miss, A ver, con la cuarta frase. ¿era una vez o hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo es la cuarta. Ya. Hace mucho tiempo había un león muy viejo que vivía en la selva y que quería comerse a todos los animales que veía por ahí. Muy bien, gracias. Ya, Miss. Entonces, tenemos aquí algunas de las formas para dar inicio a un cuento, ¿ya? Había una vez un castillo muy hermoso en un lugar muy lejano llamado Piura, digamos, ¿no? Había un hermoso río encantado. Érase una vez un príncipe que vivía lejos de la ciudad. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, había un hombre que pasteaba ovejas. Y de esta manera empezamos con el inicio de nuestro cuento. Luego, miren, acá hay un ejemplo, ¿ve? Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. Luego de la introducción o del inicio viene el desarrollo, o algunos también le llaman el nudo del cuento. Es decir, la parte central, la esencia del cuento. Es la parte más importante del cuento, la más jugosa, significativa, rica, y también la más larga del cuento. En ella se diferencian dos partes, chicas. Entonces, el nudo es la parte más grande del cuento. El problema, algo especial parece o sucede. También las acciones, sucesos, distintas situaciones y hechos para solucionar el problema. Suelen ser varias soluciones muchas veces. Por ejemplo, miren, y ustedes van a creerme ahorita, los padres apenas durmieron y después del desayuno siguieron buscando. Cayó la lluvia y después nevó y los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás? Llamaban en grito. Aquí estoy en la tripita del buey, donde ni la nieve ni llueve. Escucharon a lo lejos. Esta es la historia de Pulgarcito de los hermanos Grimm. Recuerden la semana pasada, ¿no? Les decía que los hermanos Grimm habían hecho pues un montón de cuentos infantiles, ¿ya? Entonces, el nudo es la parte central, medular de un cuento. En este se da la situación o la vivencia que tiene el personaje, los sucesos más importantes. ¿Cómo puede solucionar los sucesos que está viviendo este personaje? A ver, vamos a crear acá. Habíamos dicho aquí, por ejemplo, donde estaba el nudo. A ver, había una vez y vamos a seguir hasta el nudo. Luz América. A ver, Luz América. Había una vez. Y seguimos hasta el nudo. A ver, vamos a imaginarnos rápidamente. Había una vez. Había una vez una hermosa tortuguita que vivía en un bosque. Esta tortuguita era muy lenta y nadie quería jugar con ella y ella se sentía muy triste. Pero un día... Alto, ahí nomás Lucy. Ahí nomás Lucy. Ahora va a continuar en esa historia Pamela Porras. Era una tortuguita muy lenta y muy triste, nos dijo Luz América, ¿verdad?
¿Qué Sí, pasó Miss. con esto? ¿Qué pasó con esa tortuguita, Pamela? ¿Qué dices? La tortuguita era muy lenta, muy lenta. Apareció su amigo conejo ¿Ya? y le dijo, ¿por qué eres muy lenta, tortuguita? Y la tortuguita dijo, así soy, así de lenta soy. Y el conejito le dijo, te reto a correr. Y empezaron a correr, pero la tortuguita no podía correr y el conejito le ganó. En ese llegaron al final de la carrera y la tortuguita se puso a llorar, mucho lloraba y lloraba y lloraba. Y decía al conejito, ¿por qué no puedo correr mucho? ¿Por qué no puedo correr mucho? Y el conejito le dijo, no llores, amigo, volveremos a correr y yo te esperaré para que tú ganes. Ujú. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar, muy bien. Entonces, Vamos, las maestras gracias. de inicial, ya hija, muy bien, las maestras de inicial somos muy creativas y no podemos romper el hilo, tenemos que estar atentas. Y así vamos a llamar. Éramos 80 en antes, miren, ahora somos 74. 5 ya se fueron, pusieron su asistencia y se fueron. Entonces, no deben salir hasta el final porque hay una nota de por medio. Muy bien. Y finalmente, la última parte del cuerpo de un cuento es el desenlace, el fin, cómo termina. Esta última parte del cuento también es la más cortita. En ella debe terminar la historia. Puede escribirse la conclusión final, el problema que se soluciona. El final se vuelve a la normalidad o cotidianeidad. Qué difícil, mire, cotidianeidad. ¿Ya? Es la parte final de la historia, cómo termina, la situación, la dificultad que tuvo el personaje. Es como el cuento de Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? Blancanieves se queda dormida, los enanos preocupados y de repente pasó por ahí un príncipe, de tantos problemas que pasaron, pasó un príncipe y le dio un beso en la mejilla y, oh, se solucionó la historia del cuento. Igual que Caperucita Roja quiere ser devorada por el lobo, ya no sabe dónde esconderse. ¡Oh, maravilla! Apareció el cazador. Y el cazador dio un final feliz a la historia. Otro cuento, los 3 chanchitos. Ya estaban por comerse al último chanchito, pero todos se fueron a la casa de ladrillitos, se encerraron muy fuerte y el lobo, al no poder, ¿qué hizo? Se metió por la chimenea. ¡Oh! Pero apareció la olla caliente, llena de agua caliente, y el lobo terminó quemado. Entonces, miren, el final siempre es corto y termina con la solución del problema o las situaciones que vive el personaje o los personajes de la historia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un pequeño cuento, vamos a ver si tiene las 3 partes. ¿Quién puede leer? Vamos así a llamar al azar. Yo, Miss. Anaís Cayetano. A ver, Anaís Cayetano. Vamos, Anaís. La letra H, Hipo Yo, y Miss. su papá. Había una vez un hipopótamo que era muy pesado. Un día se fue a la huerta y cuando a ver, Miss, de nuevo. Había una vez un hipopótamo que era muy pesado. Un día se fue a la huerta y cuando fue paseando por la tierra, se iban quedando sus huellas marcadas. Se sentó a comer un huevo duro y un helado, porque era muy comelón. De repente notó que algo en la barriga le hacía cosquillas. Era un hipopótamo pequeño que salió del huevo. Apareció un hada en una bola de humo con una hoja mágica. Con la hoja sacó al hijo hipopótamo. Como nació un hombre, como nació con hambre, comió un hueso y hierba.
Luego pasearon con el hada. A ver, muy bien. A ver, ¿cuál sería el inicio del cuento? ¿Hasta dónde creen que sería el inicio del cuento, chicas? Había una vez un hipopótamo que era muy pesado. Era muy pesado. Muy bien, había una vez un hipopótamo que era muy pesado. ¿Cuál sería el desarrollo? Un día se fue a la huerta y cuando fue paseando por la tierra se iba Había quedando una huellas marcadas. Se sentó a comer huevo duro y un helado porque era muy comilón. De repente notó que algo en la barriga le hacía cosquillas. Era un hipopótamo pequeño que salió del huevo. Apareció un hada en una bola de humo con una hoja mágica. Sí, Con la ¿hasta hoja dónde ver, dice ¿cuál que sería el comíamos? final? Si hay un final. Como nació con hambre, comió un hueso y hierba. Luego pasearon con el hada. Luego Ah, no, como era muy comelón, ¿quién apareció? Dice. Nada. Acá dice, apareció un hada en una bola de humo con una hoja mágica. Con la hoja sacó al hijo hipopótamo, como nació con hambre, comió un hueso y hierba, y luego pasearon con el hada. Ahí está el final. Ahí está el inicio, el desarrollo y el desenlace del pequeño cuento. Tiene final, Miss. ¿Mm? ¿Qué dice Lucy? Sí tiene final. El final es que Muy bien. pasearon con el hada. Entonces yo quería con ustedes crear hoy día un cuento, ¿ya? Ya, Vamos a crear el Miss. cuento, pero tenía también otra forma de crear un cuento. Copien la tarea del día de hoy. Yo hoy día he tenido compasión y he revisado con algunas manitos los cuentos, pero hay cuentos donde hay errores ortográficos, errores caligráficos. No quiero que hagan los cuentos tipeados porque no se ve el esfuerzo. No hagan cuentos que han tenido guardados y que están todos dobleteados y ajetreados. Si ustedes van a enseñar al niño a leer de izquierda a derecha, tiene que verse el orden. Que empiece bien la letra en el lado izquierdo, la figura que van a colocar que esté derechita, no que esté inclinadita, volteadita, y las letras así y las figuras así de gigantes. Entonces no hay un orden. Si tú eres el ejemplo, si tú tienes que dar lo mejor para que el niño aprenda a leer más adelante, tiene que haber tratar de que se observe la linealidad, una línea imaginaria, donde el niño empiece a leer en esta línea, luego baja a la otra línea, baja a la otra línea. No importa que tu pictograma sea pues de 4 líneas. Y no dibujen como niños de inicial. Eso es una falta de respeto. No sé dibujar, imprimo, dibujo, pinto, lo calqueo, lo pinto y lo pego. Ya pues no quiero pintar. Imprimo la figurita a colores, pero hago una buena caligrafía. Para el nivel inicial es en letra imprenta. No hagan en letra corrida. Y no me dibujen niños en palitos o en palotes. Y si van a dibujar un conejito todo volteados, todo tirados, no. Hay que hacer las cosas como son, ¿ya? Entonces, esta vez sí voy a ser ya más estricta. Y eligen entre todos los pictogramas, ya saben, 5 y lo guardan en su baúl del tesoro literario. En esta oportunidad van a elaborar un cuento teniendo en cuenta las partes, inicio, nudo y desenlace. Este debe tener buena caligrafía, ortografía en 5 tamaños de hojas. Esas hojas A4 se llaman, ¿no? A3, A4, ¿no? En A4, las normales. Si tú quieres que ese cuento sea duradero, porque es tuyo, yo no me lo voy a llevar, ni nadie te lo va a llevar, lo haces en cartulina. ¿Ya? Y si no, lo haces en hoja bond, pero que se vea durable, que se vea bonito. No le hagan tantos contornos ahí dorados, plateados, porque el objetivo es que tú hagas un cuento bonito con letra y con las imágenes que corresponden. Texto, imagen arriba y texto abajo. ¿Ya? Si son para niños de 2 años tus cuentos, entonces haces toda la hoja del dibujo y a la espalda escribes el texto del cuento. ¿Se entiende hasta ahí? La carátula, en la carátula me dibujan al personaje principal o los personajes principales de tu cuento.
Y el título del cuento en letra imprenta mayúscula. Debajo, la autora es el nombre de ustedes. Autora, ahorita se me fue los nombres, chicas, a ver. Autora, la señorita María del Pilar Inostroza. Y detrás no me pongan fin con letra grande, simplemente en letra pequeña, fin. No me pongan enseñanzas, no me pongan nada porque los cuentos no vienen así. ¿Ya? Disculpe, ¿puede repetir, por favor? Aquí está, miren. Elaborar un cuento teniendo en cuenta sus partes, inicio, desarrollo y desenlace. Debe tener una buena caligrafía y ortografía en 5 hojas como mínimo en tamaño A4. Este debe tener imágenes y debe tener el texto escrito en letra imprenta. Un título original, no extenso. ¿Cuándo lo voy a presentar? La próxima clase. Lo van a subir al grupo cuando yo lo observe la próxima semana. El viernes te voy a decir, sí, súbelo al grupo. Sí, merece subir al grupo. Sí, merece. Sí, 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 sí. Cada una se va a presentar y va a decir, este es el cuento que yo he creado. ¿Ya? Este es el título de mi cuento y no lo va a leer. Simplemente yo lo voy a observar rápidamente. Lo va a pasar, lo va a pasar, lo va a pasar. Y finalmente dice en pocas palabras de qué se trata el cuento. No me lee el cuento. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y concluyendo la pasada de hojas recién va a decir, este es el título y se refiere a esto, a esto, a esto. Nada más. Yo quiero ver cuánto de ustedes le ponen a su trabajo, al material. ¿Ya? Disculpe, ¿habló sobre si es cuento de 2 años? Ah, también si es cuentos para 2 años, el texto tiene que, la hoja tiene que ser toda escrita, toda en imagen, toda la figura en una imagen, toda la hoja con una imagen y detrás se hace el texto. Ah, detrás se hace el texto. Sí, porque el niño de 2 años no lee, pues lee solamente las imágenes y eso es lo que le llama la atención. Y el de 3 Ya, para 4, y el resto, la años imagen es grande. igual, creo, ¿no? No, 3, 4 y 5 me hace la imagen grande y el texto debajo. Pero como a mí se me va la línea, lo derechito, entonces le hago con el lapicito, ¿no? Las 3 líneas para yo escribir mi texto. ¿no? Y luego lo borro, la línea imaginaria, para que quede una línea imaginaria, ¿no? Ya no en así como en pictogramas que hemos hecho ahora. No, como los cuentos que conocemos en... hacer a mano, Mir? ¿No podemos hacer en nuestra computadora? No, nada de computadoras, no quiero nada de esas cosas, eso es facilito, yo también lo hago en un 2x3, busco una imagen, lo Pero pego la y lo idea, escribo. Miss, es si vamos a crear nosotros, no vamos a copiar. Ay, pero las imágenes... Misita, lo vamos a dibujar. No, si no saben dibujarlo, lo pueden imprimir y lo pueden pegar y armar el fondo, ¿no? Mira, hagan lo mejor que puedan, porque no es para mí, es para ustedes. Miss, buenas noches. Una consulta, como dice ahí en el trabajo que tenemos que hacer un cuento de mínimo 5 hojas. Mi pregunta es si por decir en la parte del principal ponemos el dibujo, en las hojas siguientes también podemos colocar imágenes también en cada Sí, parte que sea necesario. Por supuesto, todas las hojas tienen que tener imágenes, porque el niño Ok, no puede Miss. leer texto. Gracias, Miss. ¿Ya? Miss, y para presentarlo, no va a poder ser entonces ni en PDF. No, quiero ver la ortografía y la caligrafía porque me he quedado un poquito apenada y ¿Y decepcionada si con lo los trabajos que me han escaneamos? presentado. Si ustedes mismos ¿Y si lo escaneamos? ¿Y si lo escaneamos para pasarlo rápido? ¿Cómo escaneamos? Así, para armar un archivo, pues sí, rápido lo pasamos en el momento de presentarlo, porque si no nos vamos a demorar en estar presentándole hojita por hojita. La compañera se refiere a que lo va a transcribir y luego lo va a hacer, lo va a hacer como usted dice, Y pero lo pegan en un escanearlo. PPT. Lo va a hacer, en PDF lo va a No, poner y después no, yo quiero va a compartir. solamente, no, ¿saben qué quiero? Es que yo no quiero eso ya, no, yo quiero solamente que tú me digas, este es el cuento que yo he hecho, aquí está, pam, y este es el título. Le mostramos en la cámara en ese la momento, entonces. caligrafía,
escúcheme. Quiero ver la caligrafía, quiero ver la ortografía, quiero ver el diseño que ustedes le colocan a este cuento. Quiero ver Claro, el detalle, la estética del cuento, porque si nosotros vemos el pictograma, muchos de los pictogramas dejan que desear, o sea, están hechos porque tengo que cumplir hasta sobre una pizarra. No es así. No, pues pero escaneado sí se va a ver todo, pues Compañero, se va Ya, mira, a demorar Betty, si a ver, presentamos en chicas, PDF si o saben en, escanear, escúcheme, si o en saben GIF. escanear, escúcheme, si saben escanear, lo escanea. Si no saben escanear, me lo presentan tal como está. ¿Está claro? Ahí en un momentito, ya, Miss. ¿Ya? Entonces, Está bien. Hay chicas que son muy tecnológicas, hacen el cuento, lo elaboran muy bonito y lo escanean. Pero hay chicas que gustan ser detallistas. Miss, esto es lo que yo elaboré con mucho orgullo. Esto lo hice yo. Y se llama así. Y aquí está, ta. Eso no va a demorar ni un Es que minuto. cuando Miss va a tener relieve, no se va a poder poner en PDF. Por eso les Ya digo, pues me chicas. refiero cuando hay más Por en eso lo 3D, así. presentan. Las que son expertas escaneando, lo hacen escaneando. Las que no, me presentan en original. Miss, una pregunta. Ok, maestra, gracias. ¿Y cómo usted lo va a leer y va a saber, va a ver Yo no lo voy a leer. Ustedes, pues voy a tomar un examen. Yo no lo voy a leer. Yo quiero ver la estética del trabajo. Hagan el nudo, el desenlace y todo lo que corresponde. No se metan a ustedes mismas. Hagan como corresponde. Lo que yo quiero ver es la estética de su trabajo porque estoy muy triste por el trabajo que he visto en los pictogramas. ¿Ya? Entonces, no es cumplir por cumplir. Ese material se va a quedar con ustedes para siempre. Es para ustedes, no es para mí. Y ya más adelante, yo sé que nos vamos a ver en la presencialidad. Haremos no sé, un taller de cuentos y traerán todos sus cuentos a Lima. Ay, que así fuera, ¿no? Sería un lindo sueño. Cuando es presencial es mucho más complejo las actividades. Traten de hacer cosas bonitas, ¿ya? Nos estamos viendo, chicas, porque tengo clases ahorita de inclusión. Nos vemos, cuídense mucho. Este curso es muy bonito, muy didáctico, no es cansado, sino es muy enriquecedor y creativo. Cuídense mucho, nos vemos hasta pronto. Sí, maestra, gracias. Gracias, bendiciones, que Dios las cuide mucho. Igualmente para usted, Miss, gracias. Igualmente, bendiciones, Miss.